Bueno, pues damos paso a nuestro segundo ponente, que es Francisco Sierra Hernando, director de contenidos de Antena 3 Multimedia. Bueno, él es licenciado en Ciencias de la Información y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado en realidad toda tu carrera en Antena 3, ¿no? Ha pasado, iba a decir por todo, pero desde 1985 al 90 estuvo en Antena 3 Radio, en el programa matinal del Primero de la Mañana. A partir del año 90 empieza con el equipo fundacional de la televisión. Ha sido editor de Noticias 1, 2, jefe de Nacional, redactor jefe, responsable de delegaciones territoriales, y desde el año 2001 es el responsable de los contenidos multimedia de la cadena y también del grupo Antena 3 desde 2003. Él también dirige un máster de entornos digitales en la Escuela de Organización Industrial, da clases en algunas universidades y es vicepresidente de Medioson, de la Asociación Española de Medios de Comunicación Digitales. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo afronta Antena 3 todo este tema, ¿no? De la nueva convergencia tecnológica y de todos los productos, ¿no? Pues con mucho cuidado y intentando recuperar el documento que tenía por aquí y que ha sido abducido en la red. ¿Dónde lo tenía? ¿En el navegador? No, sí, la abrí el navegador. En el navegador está aquí. No, en el navegador no, perdona. En el pendrive. El pendrive, vale. A ver si uno de Lo dejé abierto. Aquí, vale. Esa es la carpeta. Ahí. Muy bien. Bueno, pues me había preparado la típica chapa que de mitad de lo bueno de ese segundo es que te das cuenta que la mitad de las cosas te sobran y que te faltan otras cosas que te gustaría contar ahora y que ya en el turno de preguntas que atrás dices, bueno, y ahora ya, ¿cómo contesto yo esto si ya se están preguntando sobre eso? Pero dicho esto, pues en Antena 3 la primera diferencia fundamental es que somos empresa privada, es decir, eso marca toda la diferencia sobre todos los planteamientos que hacemos. Dicho esto, tenemos la ventaja o la suerte de trabajar en una empresa que siempre hemos estado en la parte de convergencia tecnológica, lanzando productos y contenidos en todos los soportes, pues solamente os voy a dar una referencia, fuimos la primera empresa, primer medio de comunicación en España que lanzó SMS como alertas, en el año 98, allá cuando los móviles empezaban a lanzar alertas. A partir de ahí, pues hemos estado en todos los proyectos y, obviamente, trabajando siempre en todo el desarrollo de contenidos y que se ha pasado por las fases tradicionales en las que al principio pues son de apoyo al negocio principal, segundo de volcado y tercero es cuando empiezas a generar contenido propio ad hoc o derivado o que te te demanda el propio público. Quizá el primer ejemplo, y por centrarnos un poco en la parte de lo que fue contenido transmedia, que al final no deja de ser, y es verdad, coincido contigo, que hay muchas definiciones, pero la mía, la más sencilla, es un contenido que se desarrolla en varios soportes y que tiene vida en varios soportes a la vez. Con esa base, pues podemos adaptar muchos planteamientos a lo largo de los últimos años. Nosotros quizá el primer gran movimiento, digamos así, en entornos digitales que hacemos es con una serie que se llamaba Aquí no hay quien viva, cuando decidimos lanzar un juego para móvil que pues estaba basado en todas las historias y guiones de esta serie. Y a partir de ahí pues empezamos a ver que nuestros productos efectivamente tienen una vida más allá de lo que es la propia emisión, de que hay determinados espectadores o muchos espectadores o fans que te demandan esa vida o conocer más allá de lo que emites por televisión, de que la irrupción de Internet revoluciona y cambia todos los hábitos de emisión en cuanto que tienes una posibilidad de estar 24 horas en contacto con ese público tuyo y quizá el último fenómeno es el de las redes sociales. Entonces, en torno a este desarrollo un poco cronológico, pues te das cuenta ahora, pues cosas como que en el 2004 lanzamos una serie que era un spin-off, que era la primera versión adaptada para móvil de una marca de televisión que se hacía, porque la primera fue una que fue Villanos, Supervillanos, creo que le hicieron a Mena con Globo Media, pero no tenía un contenido madre o matriz que se hubiera emitido en ninguna televisión. Y esto era las leyendas del NEN. El NEN era un personaje que salía como una fuente en aquella época y decidimos crear 10 series que eran muy graciosas, porque eran las típicas leyendas urbanas, la de la mujer de la maleta y cosas de estas, pero todo contado por el NEN. Y bueno, pues tuvo el lanzamiento junto con el propio videojuego del NEN. Es decir, estábamos creando
una serie de productos que, más allá de lo que era el propio show de Buenafuente, pues le estaban dando vida, porque coincidió con un verano en que él también lanza un disco que aprovechamos que, bueno, pues el personaje, el mundo del disco estaba muy relacionado con los pinchas y tal. Es decir, de repente nos encontramos con 3 o 4 productos contenidos relacionados con el NEN que lanzamos. En torno a partir de ese momento, la evolución lógica que hemos tenido es intentar generar siempre contenidos ad hoc para cada serie o cada producto. Cuando se hacía el repaso cronológico, es muy importante ver cómo ese desarrollo, en nuestro caso concreto, está muy centralizado en lo que es nuestra joya de la corona, que son las series. Es decir, en Antena 3, afortunado o desgraciadamente, muchos creemos que afortunadamente, pues por ejemplo los realities no funcionan, o no sabemos, o no podemos, o no queremos. Sin embargo, sí tenemos cierta trayectoria y en cuanto a producción de ficción nacional, y que nos funciona muy bien. Y además esa ficción coincide con un tema, unos contenidos que normalmente tienen un target de público juvenil que coincide plenamente con el mundo o el target de aquellas personas o aquellas internautas que están más ávidos de tener un contacto directo con nuestros contenidos, nuestros actores y nuestras actrices. Entonces, permitirme, porque voy a ir dando saltos como un loco de esta presentación que me había hecho, en torno a un concepto que para nosotros fue fundamental y que sí influye, y esto relaciona con una de las preguntas que se estaba haciendo ahora, es cuando hace 2 años lanzamos lo que se denomina el proyecto 3.0. Mucha gente nos calificó aquella campaña de marketing, en cuanto que, bueno, es verdad que era marketing, porque aprovechábamos el lanzamiento de 2 canales en aquella época, 2 canales TDT, que eran Neos y Nova. Ahora tenemos uno más, que es Nitro, y el concepto de 3.0 eran 3 canales, 3 pantallas, televisor, móvil y PC, que ahora habría una cuarta, porque yo ya creo que tablet tiene ya una categoría y ha cogido en muy poco tiempo un peso específico como para poder decir que es una cuarta pantalla con vida propia independiente. Aquello fue fundamental, no solo porque, bueno, lo que supuso de empujón a la hora de la proyección de marketing y de imagen de televisión moderna, en el que el espectador o usuario podía tener el contenido que quisiera de Antena 3 cuando quisiera, como quisiera y donde quisiera, sino que fue muy importante porque a partir de ese momento internamente se cambian los sistemas de producción, hasta tal punto que desde el mismo momento que se genera la primera reunión en torno a un programa o a una serie, el área de multimedia está implicado, porque tiene la obligación de generar contenido ad hoc, de generar propuestas desde que es un embrión la idea. Muchas veces se han hecho propuestas que luego ni siquiera el programa cristaliza y las propuestas quedan en el camino. Pero la idea es que no salga nada, ya no se emite nada por televisión, nada que no tenga todo un abanico, un anillo de contenido. Esta es la famosa frase que muchas veces ha determinado y que sigue determinando mucho de los diálogos, y que yo creo que ahora mismo, de nuevo es otro concepto, pero las aplicaciones con TV, la llegada de Google TV, vuelve otra vez, Internet matará a la tele y tal. Bueno, pues yo creo que ni en su día la televisión mató a la radio, ni Internet mató a la televisión, y que os lo voy a contar, aunque voy muy deprisa, porque es muy importante ver que a pesar de todo el consumo medio diario de televisión en minutos sigue creciendo, y no solo en España, sino en toda Europa y en Estados Unidos. Y es precisamente, y a raíz de algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, es la interactividad que se está produciendo, o la convergencia que se está produciendo ahora entre los soportes de Internet y televisión, y sobre todo el comportamiento y la generación de contenidos que perviven fuera de lo que es la emisión de televisión y que perviven sobre todo en la red. Bueno, esto voy a pasar porque, como os digo, son un poco encuestas que al final sí te determinan un poco la importancia que tiene para nosotros Internet. Esta es una de las que dice, ¿qué es lo que más haces tú en Internet? La gente decía, ver vídeos. ¿Y qué es lo que dejas de hacer cuando ves vídeos? Y pues el 50% te decía, dejo de ver la televisión, que es esta que a los viejos dinosaurios de la estructura de televisión siempre pues les tiemblan las canillas. Pero la segunda es que dejan de navegar por Internet. En realidad lo que están diciendo la gente que responde aquí es que están viendo televisión, pero de otra forma. Y ese es el planteamiento. Esto ya... Microsoft viene a por mí, pero sigo así.
Y este es el planteamiento que creemos que es importante. Ha cambiado la forma de ver la televisión. Para nosotros, la persona que ve televisión en el receptor sigue siendo el universo mayoritario, sigue siendo el gran público, sigue teniendo las grandes cifras en cuanto a rentabilidad, a negocio, a audiencias. Pero no podemos dejar de percatarnos que cuando decimos que el consumo en minutos sigue subiendo, no lo hace en todas las edades en el mismo porcentaje. Igual que las personas de mayor edad están incrementando el tiempo de consumo de televisión, las personas de menor edad están haciendo otras cosas, están interactuando o están con otros soportes que pueden ser videoconsolas, pueden ser internet, pueden ser redes sociales, están en otras herramientas u otros espacios donde tienen capacidad para entretenimiento y ocio. Y por eso es fundamental que estemos nosotros ahí y ofrezcamos también nuestro producto, porque el chaval que está viendo un capítulo de física o química en nuestro portal, creemos que está viendo televisión. Creemos que todas las noches ahora en España, Twitter es el gran foro de la televisión. Tú tienes que entrar de todas las noches, de los 10 trending topics que tienes, 5 o 6 normalmente son comentarios sobre series o programas que se están emitiendo en televisión. Son formas y hábitos. Creemos que la gente más joven no quiere ver ya solo la televisión, sino que lo quiere comentar con sus amigos o lo quiere comentar con la gente que tiene la misma opinión o lo quiere recomendar. Y eso son formas de ver la televisión que no tenemos que despreciar. Sobre todo porque te das cuenta que sí está creciendo el consumo en streaming y que está creciendo año tras año, y es una de las medidas en las que te determina que esa gente ve televisión, pero cuando quiere, como quiere y donde quiere, que esa fue un poco la propuesta que hicimos en su tiempo. Y esto tiene un poco de antecedente tecnológico, y perdonar un poco esto en plan batallitas del abuelo Cebolleta, aunque solo sean 3 años, porque es verdad que esto de Internet avanza a una velocidad que parece que estamos hablando del más allá, cuando Facebook realmente es de 2005, y la primera vez que se emiten series en televisión en el espacio abierto son en el 2007. Es decir, es hace apenas 4 años, y supuso una lucha interna en el caso de Antena 3, que fuimos la primera cadena que lo hizo, de más de un año. Bueno, creo que a partir de ese momento se ha demostrado que no solamente no canibalizaba, que era el gran miedo, sino que fidelizaba y complementaba ese tipo de público. Entonces, para nosotros, el crecimiento es verdaderamente importante. Espera, voy a pasar esta parte. Y me voy a ir al contenido transmedia, porque es que me he dado cuenta de que me estaba enrollando. Y sobre todo al crecimiento de las redes sociales. Esto es lo que enlazaba con vosotros antes. La gente no ve ya solo televisión. La gente comenta la televisión o quiere un contacto permanente. Y para nosotros Internet, que ha sido muy importante a la hora del visionado en cuanto a streaming audiovisual, la red social te crea el otro concepto que quizá nos faltaba, y que en Estados Unidos, por ejemplo, han demostrado que los 5 grandes eventos televisivos del año, como eran la Super Bowl, la entrega de los Oscars, de los Grammy, con la interactividad que tenían las cadenas, aumentaba el número de espectadores. Son elementos que son fundamentales, que están en la vida diaria y que nosotros no tenemos que ni podemos olvidar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, o el planteamiento que hemos hecho en Antena 3? Pues estar en las redes sociales. Y para eso, bueno, aproximadamente ahora mismo estamos manejando en torno a 2.150.000 personas en Facebook. En Twenty debemos estar en unos 300 o 400.000, y en Twitter otros 200.000. Pero viendo que hay comportamientos que son verdaderamente espectaculares. El Internado es una serie que, bueno, me imagino que todos conoceréis, que terminó en el mes de octubre. Fue 7ª y última temporada, una serie que fue un éxito terrible y que terminó. Y terminó con un perfil en Facebook de 290.000 personas. Fijaros, 406.000. Lleva 6 meses sin emitirse, no tiene nada, y sigue creciendo. Porque se sigue generando contenido, porque de repente se han hecho exposiciones sobre decorados de la serie en el FNAC, porque se han celebrado subastas con vestuario de esa serie, porque se publica un poco la trayectoria de los principales actores y actrices, y la gente sigue acudiendo y sigue dándose de alta para recibir información. Es decir, es que son contenidos transmedia, y en algunos casos ya son post-muerto, bueno, por ponerlo, no sé la palabra cómo decirlo, pero más allá de la vida, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros trabajar este tipo de comunidades,
y sobre todo fidelizarlos. Es decir, cuando hablamos de las redes sociales, para nosotros lo importante no es tener 500.000 de chavales, sino decirles, oye, estate aquí porque te vamos a dar un contenido exclusivo. Tú vas a tener el avance de 2 minutos 6 horas antes que el resto de la gente. Y muchas veces incluso les damos contenido que ni siquiera subimos a nuestro portal web. Los lanzamientos últimos que hicimos de Hispania, el lanzamiento que hicimos de Museo Coconut, el lanzamiento que hicimos El Secreto Puente Viejo, el avance en exclusiva se dio en Facebook. ¿Por qué? Porque la viralización de la red creemos que es fundamental. Es fundamental no solamente para la propia emisión de televisión, sino también para el propio consumo y contenido que desarrollamos luego en el site de cada programa. Bueno, estos son ejemplos de los sites de cada uno, del barco, de físico-química. En el caso de físico-química, es un ejemplo hemos hecho muchas cosas con ellos. La verdad es que desde este verano un concurso en el que se le ponían 3 escenas para que los chavales repitieran las escenas y además con el guión en PDF y el vídeo y los fans repitieran. Recibes 200 vídeos en el mes de agosto de fans que están repitiendo y efectivamente el premio no era ni dinero ni gache ni nada. El premio era ser extra en uno de los capítulos. Es decir, para ellos es más importante una recompensa que está implicada con el propio contenido que un premio metálico. Muchas veces cuando hacemos concursos el premio es acudir a nuestras instalaciones o acudir al plató o acudir al rodaje del capítulo. Estamos en un mundo que es verdad que si Físico-Química normalmente tiene 3,5 millones, 4 millones de audiencia, estamos hablando, pues fijaros, aquí de 400.000 fans más otros 500.000 usuarios únicos que muchas veces serán incluso coincidentes que tenemos en la web, pero que nos permite un poco mantener viva y que es importante entre temporadas, porque esa es una de las grandes ventajas y también de las penitencias que tiene la televisión. Como muy bien enseñabas en la pospo esta última, para nosotros los valles entre emisión y emisión son terribles. Cuando estás emitiendo, todo lo que hagas es una maravilla en cuanto a usuarios, tráficos y tal. El problema es cuando deja de emitir, acaba la temporada y a ver qué haces hasta que llega la nueva. Ahí es donde todo este tipo de contenido de operación transmedia viene muy bien. Entonces tienes que estar implicando, y por eso es fundamental y para nosotros era muy importante estar implicados incluso con las productoras y que sean ellos, los propios actores, los que estén continuamente dirigiéndose a los usuarios. Millón. Que eso sería la bomba ya. Pues venga, Bueno, pues medio millón aquí vamos. Apuntaros todos. Es el llamamiento. Esto era hace 2 meses cuando estábamos en 380.000 fans en Facebook. Son los mismos actores los que están demandando y generando a los propios usuarios que se apunten, que vean contenido. Bueno, yo creo que este tipo de interactividad te mantiene viva la serie, te mantiene viva la fidelización y que es muy importante. Bueno, estos son otros ejemplos de otras redes sociales, el 20, Twitter. Encuentros digitales. Este es un concepto que bueno, no sé si lo habremos inventado o no, pero que desde hace un año mantenemos y que, a diferencia de los encuentros digitales que hacen la mayoría de los medios online, todos los días hay 1 o 2 con plató y son videoencuentros digitales en donde podemos tener todo tipo de personajes políticos, escritores, cantantes, pero sobre todo todos los actores de todas las series y todos los presentadores de todos los programas de Antena 3 pasan por estos encuentros digitales, que son videoencuentros digitales, donde con la aplicación Facebook están contestando en directo a los internautas. La media pues es tener a lo mejor 10.000 o 15.000 chavales online en concurrencia, aunque es verdad que te viene un Hugo Silva o un Mario Casas y se te dispara 30, 35.000. Es decir, pero son elementos donde se están contando claves, donde muchas veces se dan imágenes del capítulo que va a venir, se dan claves de la temporada que va a venir. Ahora mismo, por ejemplo, empezarán ahora a desfilar todos los nuevos actores de Física o Química que empiezan la 7ª temporada y son personajes nuevos. Y bueno, yo creo que este es uno de los elementos fundamentales que estamos desarrollando y que nos permite mantener viva y que, bueno, solamente hay que ver luego los comentarios y las redes como están. Este es uno de los ejemplos últimos que hemos hecho de contenido transmedia. Es parecido al que enseñaba de Alex, el de Plutón. En este caso son 10 perfiles de Twitter de los 10 personajes principales del barco.
estos perfiles de Twitter empezaron a contar cosas de sus personajes 2 semanas antes de que empezara la serie. Están obviamente activadas por redactores nuestros en coordinación con guionistas de la serie, porque saben muy bien el perfil de cada uno de los personajes, y están desvelando pues datos o cosas del pasado de cada personaje, o motivos o razones o misterios que no se ven en la televisión y muchas veces no afectan a la propia trama de televisión. Y luego lo que hacemos es una hora antes, los lunes, la serie va los lunes a las 10:30, pues de 9:30 a 10:30 lo que hacemos es Twitter Sodio, y es concentrar a los 10 personajes, y están dando claves de lo que ha pasado, o de lo que ha pasado en el anterior capítulo, y de lo que va a pasar en el capítulo siguiente, para que los 70.000, me parece que son 70.000 que tenemos ya, bueno, ahí es donde están contestando cada uno tiene su propio perfil, y que durante toda la semana contestan, pero en esa hora están dando claves 76.000. De cosas que van a pasar en ese capítulo. Creemos que en este capítulo, por ejemplo, el lunes pasado, que fueron 4.100.000, ninguno que no estuviera en Twitter se perdió nada, pero hubo 76.000 que supieron cosas o incluso tramas que no se han visto, que son complementarias, y había guiños que solamente ellos entendían. Bueno, son ejercicios que estamos haciendo y que creemos que son importantes. Esto viene este es el último, decía, porque en realidad donde nosotros desarrollamos algunos de estos fueron en 3 ejemplos concretos que creemos que fueron muy importantes. El primero fue ¿Dónde está Yago?, que era de la serie El Internado. Este fue un ejercicio, yo creo que fue el primer juego de realidad alternativa que se hizo en España. Yo no creo que se hiciera otro. Seguimos un poco el ejemplo de Héroes, y en realidad, yo no sé si os acordáis, pero el mensaje que se emitía por televisión era este. Hola, me llamo Humberto, no tengo mucho tiempo. Mi amigo Yago ha desaparecido cuando iba a su antiguo colegio, el internado Laguna Negra. Lleva ya 2 días sin aparecer. La policía no me hace ni caso. Estoy seguro de que está pasando algo raro. Por favor, necesito tu ayuda. Mientras más seamos, más posibilidades tendré de encontrarle. He creado una web por si decides ayudarme, ¿vale? Se llama dondestayago.com. Recuérdalo, dondestayago.com. Ahí podremos hablar más detenidamente, pero recuerda que es vital. Bueno, esto se estuvo emitiendo en plan teaser, fue previo a la 6ª temporada. Nos costó, y yo lo tengo que reconocer con toda franqueza, 1 año y medio poder conseguirlo, y lo conseguimos al final porque entró con nosotros Coca-Cola como patrocinador, y se basaba en una serie de pistas. Esta es la historia de un chaval que supuestamente iba al instituto de Laguna Negra, de donde el internado, y desaparecía, y entonces a través de vídeos que se emitían en esta web, emitían pistas y teníamos que ir buscándolos. Las pistas aparecían en antena3.com, en Happn, que era la comunidad que tiene Coca-Cola, que es la comunidad que tiene Coca-Cola, y en los propios capítulos. Llegamos a 120.000 chavales jugando cada semana, y además eran unos juegos donde se mezclaba por completo la realidad online con la realidad física. Yo recuerdo uno de los que teníamos que darles a veces empujón, porque una de las pistas, había algunas que no, había además, estando en la red, en cuanto uno lo sabía, publicaba, y vamos, el resto iban todos detrás. Pero hubo una semana que se quedaron bloqueados y nadie sabía, y era porque en una de las escenas del capítulo, pues en un momento dado se toma el número de teléfono de alguien que le ha llamado. Y todo el mundo estuvo buscando por la web de Antena 3 y por Happn algo relacionado con ese número de teléfono, no sé cuántos. Bueno, la pista real era una llamada física. Tú tenías que coger un teléfono porque habíamos conectado un contestador automático a ese teléfono. Además era con el prefijo de Soria para que todo coincidiera donde supuestamente está el instituto, y contestaba este es el contestador automático de la Laguna Negra, si quiere hablar con los profesores marque 1, secretaría marque 2, tal. En una de esas pistas al final conseguías saber que uno de los profesores no podía ser el asesino o haber participado en el secuestro porque estaba recibiendo a padres en determinado horario. Es decir, lo íbamos complicando cada vez más, pero era un contenido que ha sido una maravilla, ha sido un ejercicio, yo creo, de transmedia, el más completo, y que creo que se ha hecho incluso en España, pero salió muy caro porque había muchos actores de la propia serie, había implicado muchos guionistas y había implicado toda una producción detrás que era complejo, y que si no hubiéramos tenido un patrocinador
como fue en este caso que encontramos Coca-Cola. Yo sí digo la marca, macho, porque soy privada y tengo que decirla, y fue gracias a ello. Pero fue un ejercicio de contenido en el que 120.000 chavales estaban jugando una historia paralela por completo, y había 5 o 6 personajes del internado que a la vez estaban y se veían y se lanzaban frases y mensajes y gestos que tú veías el capítulo, no te llamaban la atención, pero aquellos que estaban en la trama también lo veían. El otro ejemplo que os traía aquí, bueno, es un poco parecido a Águila Roja, porque es el juego de Hispania. Nosotros lanzamos también un videojuego online. En el caso concreto de Hispania, os voy a enseñar esto. A ver. Hispania. Este otoño en Antena 3. Y ya puedes disfrutar de hispaniaeljuego.com. Bueno, ¿por qué os he presentado? Porque lanzamos el juego 2 meses antes de que se lanzara la serie. Nosotros, la serie empezó en octubre, y esta campaña que se emitió en televisión empezó en agosto y septiembre. Estábamos haciendo promoción, teaser de una serie que se iba a emitir en octubre, lanzando un juego en el que es verdad que si la serie llega a ir mal, pues nos quedamos sin juego. Afortunadamente para todos nos salió bien la serie, pero en ese periodo tuvimos 35.000 personas que estaban ya viviendo lo que iba a ser la esencia de Hispania. Es decir, un juego que hemos ido desarrollando y que efectivamente mantiene un poco la misma estructura, porque va ligado a tramas paralelas en función de cada episodio, con pruebas y ahora mismo debemos estar en 250.000 usuarios, y la verdad es que con unos índices sorprendentes de línea de ingreso. Y el tercer ejemplo es todo lo contrario. No lo voy a poner entero porque... Pero bueno, esta es una serie que hicimos online. La hicimos para antena3.com. Se llama Diarios de la Webcam. Nuestro objetivo era directamente emitirla solamente en el mundo online. Se contrató, te vienen muchos proyectos, no siempre es fácil, no siempre puedes producir. En este caso concreto nos gustó, pasó los filtros internos y se empezó a emitir por internet. Y se dio la paradoja de que esta serie se emitió por internet voy a perder la virginidad. y se emitía luego por Neos. Es decir, si normalmente primero emites por televisión y luego emites por la red, aquí era al contrario. Primero el estreno oficial era en antena3.com, durante 2 semanas estaba en antena3.com y luego se emitía por la noche en Neos en un pack que hicimos con Museo Coconut. Los datos fueron espectaculares, pero es verdad que estaba el target, y en televisión eso es duro y complicado, porque hasta 35 años funcionaba como un tiro, pero a partir de 35 años era picada, o sea, caía en picado. Bueno, fue un ejemplo de transmedia. ¿Por qué? Porque del mundo online saltó a la televisión. Yo creo que son algunos ejemplos que os quería mostrar de cosas que se pueden hacer, de cosas que debemos hacer las televisiones, porque tenemos que tener permanentemente viva la percepción de que la televisión no es algo que se vea o se ve ahora como se veía hace 20 años. La televisión es algo que está vivo, que la mayoría del público, sobre todo el más joven, tiene otros hábitos, que es la interactividad, que se está produciendo un proceso de convergencia tecnológica en donde ya no sabes si es televisión por internet o internet por televisión, y que tienes que generar toda una serie de contenido que además es una propia línea de negocio. Esto, a diferencia de mis compañeros, es uno, y vuelvo a insistir, porque también nos penaliza muchas veces, pero también nos permite estar un poquito más también a veces, y que no se me entienda como crítica, pero con los pies en el suelo en cuanto al criterio de rentabilidad, de que desgraciadamente a veces nos gustaría ver o hacer más experimentos o hacer más proyectos o hacerlo con otros plazos o con otros planteamientos, pero tenemos unos criterios que nos exige. Eso es un poco lo que venía a contaros de todo lo que intentamos hacer en Antena 3. Muchas gracias, Francisco. ¿Hay alguna cuestión después de
de la amplia disertación de Francisco, en el que, hombre, la perspectiva es muy distinta, ¿no? No, amplia, me he expresado mal, amplia en riqueza de cuestiones y sobre todo la perspectiva de lo privado, ¿no? Que parece que no, y pues, lógico, el tema del criterio de rentabilidad económica y que lógicamente, o sea, las públicas tienen una serie de limitaciones de otra índole, pero realmente las empresas privadas pues tienen, lógicamente, lo primero es la rentabilidad económica, ¿no? Y está claro que el tema del transmedia se está convirtiendo en un elemento clave para la sostenibilidad tanto de las públicas como de lo privado, ¿no? ¿No hay alguna cuestión que queráis preguntar sobre, pues eso, financiación, cualquier cosa? Venga, ahí. Yo quería preguntarte si sigues llamándole televisión porque los grandes dueños de Antena 3 quieren seguir escuchando la palabra televisión, o no deberíamos de empezar a hablar de que Antena 3 es una gran empresa de contenidos, no solo audiovisuales, sino contenidos. No, es televisión porque nuestro negocio principal sigue siendo la televisión. Es verdad que el grupo Antena 3 tiene un componente multimedia, tenemos radios, Onda Cero, Europa FM, estamos en el mundo Internet, pero nuestro negocio principal es la televisión. Sin embargo, nuestro propio consejero delegado se define en la percepción de que somos tenemos que generar contenidos para todos aquellos soportes donde haya gente que espere ver esos contenidos de Antena 3. Es decir, la percepción es que si no van a estar nuestros contenidos, van a estar los de otros. E incluso puede que estén los nuestros y de manera no legal. Entonces es mejor que estén los nuestros. Y por eso intentamos siempre estar en primera línea. Es decir, yo aquí me he ceñido un poco a lo que es transmedia, pero estamos desarrollando y probando muchos otros palos porque tienes que estar. Y el proceso de convergencia tecnológica es el que está ahora asomando, es quizá el primero que de verdad afecta a lo que es el cacharro principal de nuestro negocio, que es la entrada en lo que se llama televisión híbrida, la entrada de Internet en tu propio cacharro. Hasta ahora lo hemos estado viviendo en el PC o en el tablet o en el móvil, pero ahora está entrando en tu cacharro. Y vemos además que grandes marcas o monstruos o empresas, llámese Google o llámese Apple, independientemente de otros modelos que negocian o que funcionan muy bien, empiezan a hablar de un concepto que puede afectar al modelo de negocio de las televisiones. Es decir, la percepción es que tenemos que estar viendo todo este proceso de convergencia tecnológica, que tú no puedes hacer. Yo no quiero ser crítico con nadie en especial, pero el planteamiento de yo, como soy líder, no miro al mundo y ahora el mundo pues, que aguante, no. Yo creo que la convergencia tienes que verla de frente y tienes que saber por dónde viene y cómo están cambiando los hábitos de tus espectadores. ¿Qué programa ahora, hace 10 años, desde hace 8 o 10 años no utiliza los SMS o utiliza Internet? ¿Pero qué programa ahora? Ahora estamos viendo la fiebre Twitter. En todos los programas te meten el Twitter. Cuando el Twitter tiene algunos componentes que funcionan muy bien para algunos programas, pero para otros puede ser Facebook, o puede ser tu propia web, o puede ser cualquier otro tipo de cosa. Pero lo que está claro en todos ellos es que es interactividad. Es decir, son hábitos que se han trasladado de Internet y que en el consumo de televisión están influyendo. Y tenemos que estar abiertos a esos y saber que además no es que es una posición defensiva, es que yo creo que lo más importante de lo que se está viviendo, esto no es un proceso tecnológico que ha empezado un cambio y termina con determinada fecha, sino que ha cambiado el paradigma y que a partir de ahora estamos en el cambio permanente y que lo que estás desarrollando para un producto o para un formato o para un público está en permanente cambio y que tienes que estar siguiendo. Y si dices siguiendo vas mal, tienes que estar con el cambio. Sí, yo quería saber, ¿merece la pena seguir alimentando el monstruo de las redes sociales a costa de perder visitas en tu página solo por el hecho de estar ahí y de mantener, como habías comentado, 400.000, 500.000 entradas? ¿Cómo le sacáis rédito a eso, aparte de branding, de marca y de seguir haciendo ruido, ¿no? O sea, es que yo no creo que las redes sociales te cannibalicen, al contrario, lo que te están es provocando más fidelización. Cuando tú lanzas un producto, fijaros que he dicho, hemos sacrificado algunos productos concretos, pero han sido en lanzamientos. ¿Por qué? Porque entendemos que un lanzamiento, si el producto es bueno y confías en él, es más fácil que se viralice por la red que no por tu propio site. Pero en el momento en que tienes asentado ya
una base y estar ya en emisión, obviamente todo el producto que estás adelantando, que le estás informando, que le estás proponiendo, al final donde está alojado es en la red. Tú cuando metes Twitter, al final va una URL que va a tu web. Cuando metes Facebook, bueno, con Facebook conseguimos ser la primera empresa, quitando YouTube y Vimeo, los primeros que embebimos nuestro player. Y como una decisión en la que en determinados momentos decimos, este contenido no queremos que venga a nuestra web, lo que queremos es que este vídeo se consuma masivamente. Eso, claro, también en nuestros criterios de rentabilidad era imprescindible que fuera embebido. ¿Por qué? Porque al ir embebido iba nuestro spot, o sea, nuestro anuncio pre-roll. Pero son elementos en que tenías que saber manejar los tiempos. Hay veces en que es verdad que tienes el riesgo, y yo creo que en algún caso se está produciendo, de que mandas tu vida a Facebook, y no debe ser así. En Facebook es fundamental para que estén, los alimentes, los cuides, los mimes, pero al final para que te vengan a ti. ¿Y hay otra cuestión ahí al fondo? ¿Puedo decir algo ya? No, es que, claro. Esto se ha apagado. Toma. No. Iba a decir que nosotros, y me entiendo que vosotros también, ¿no? Desarrollamos cada vez herramientas, llamémoslo, estadísticas más sofisticadas, un poco para saber precisamente, ¿no?, si el retorno que tiene, ¿no?, por ejemplo, hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y estoy con él en que, en sentido, si hacemos un preestreno, por ejemplo, en Facebook, pues al final, bueno, pues ese día has perdido 30.000, 40.000, los que sean. Pero luego esos 40.000 o 50.000, pues los tienes, ¿no? Son parte de tu comunidad durante todo el desarrollo de la serie, ¿no? Entonces, bueno, uno espera, ¿no?, que al final eso tenga un rédito en cuanto a fidelización, número de usuarios, etcétera. Pero además es que, ¿no?, yo creo que estudiamos y cada vez, ¿no?, intentamos precisamente analizar si verdaderamente es beneficioso para nosotros, ¿sabes? No tomar tampoco las decisiones así un poco. Hombre, al final lo que hemos hecho en definitiva todas las web es abrir nuestras ID a las propias redes sociales, es decir, tanto por RTV, por Antena 3, tú te puedes logar con el Facebook, te puedes logar en nuestro caso con Messenger, te puedes logar con con esos dos, porque todo está cerrado, pero perfectamente, de tal manera que incluso recomiendas, si tú le haces un estreno y 30.000 personas te ven los 2 minutos claves de la batalla de Hispania, que era el primer capítulo. Tú fíjate lo que se fueron, y en promoción otra cosa no, pero promocionar le damos caña en Antena 3, o sea, estamos promocionando todo el día y promocionamos muy bien. Pues los 2 minutos claves de la batalla se reservaron para Facebook. No salieron en ninguna promoción de televisión, ni salieron en la web de Antena 3. Durante 24 horas solo estuvieron en Facebook, para aquella gente que fuera fiel. ¿Por qué? Porque de esos 50.000 que se pusieron el primer día, a la vez viralizaron. Y el impacto indirecto, y además en operaciones con Facebook, hombre, estas cosas siempre las pactas un poco para que... Pero al final lo calculamos que habían sido casi 10 millones de impactos. Esos 10 millones de impactos te tienen que venir a la tele y te tienen que venir a la web luego. Eso es lo fundamental. Había una cuestión allí al fondo. Hola. Yo es una pregunta más como debate para todo el mundo. Yo entiendo que la televisión privada tiene sus propios intereses, ¿no? Pero realmente me da mucho miedo que se esté pues tirando a esta adicción dirigida al público más joven, para que cada vez esté más tiempo metido con el programa y consumiendo y enganchado, ¿no? ¿Dónde está la ética también en esto, ¿no? Me parece que da miedo, ¿no?, que se esté fomentando. No, pero no estamos haciendo sectas, vamos a ver. Lo que estamos haciendo es dar al público que te lo demanda, le estás dando lo que te pide, y además le estás ofreciendo cosas atractivas, pero con ese planteamiento te acabas de cargar toda la industria del arte, la discográfica, la cinematográfica, la televisiva y hasta la literatura, ¿no? Que lo tengan en su móvil, en el internet, en todo o sea, es intentar tener todo el tiempo de esa persona destinado a tu producto, ¿no? Pero vamos a ver, pero la persona... Pero bueno, yo creo que tiene que tener un límite, sobre todo cuando va dirigido a un público tan joven, ¿no? Que es más vulnerable a este tipo de adicción, ¿no? Adicción. Sí, realmente me parece que esa es la palabra, y me parece que da mucho miedo. Miedo. Adicción. Esto es una idea para una serie, ¿eh? No, yo creo que exageras, ahora en serio. Creo que exageran los términos, porque, primero,
mejor conocimiento tecnológico de lo que es la red que un chaval de 16 años, muchísimo mejor que el que pueda tener una persona de 50, para empezar. Segundo, confiamos en la inteligencia y sabemos que son todos... vamos a ver, a nadie se le obliga a ver nada. Es que el planteamiento es que no sé por dónde entrar, porque es que me parece tan absurdo, y perdona que te lo diga así, que no sé por dónde entrar. Si me permitís, vamos